Todo esto que veis encima de la mesa son accesorios que yo utilizo con mi iPad. Y bien, creo que es importante que sepáis algunos de ellos, porque quizá no sabéis ni que existen y que os pueden salvar como la vida, como por ejemplo este pequeño accesorio que hace que tú puedas seguir utilizando tus auriculares antiguos, como estos por ejemplo, en tu iPad. Dicho esto, ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Pues bien, como veis tengo muchos accesorios, pero vamos a empezar por el principal y el más importante, y es el Minion. Ya sabéis que sin el Minion es broma. Lo primero que vamos a empezar es por la funda. Sí, la funda. Pensaréis, ya Mayalen, ya sé que la funda es esencial. O no, pero yo creo que sí, es esencial. ¿Por qué? Porque si os compráis una funda, a mí me gusta que, como en este caso esta de aquí, se vea por detrás el color del iPad, ya que el color del iPad es muy bonito, sobre todo que cubra esquinas, porque hay muchas fundas que simplemente son la parte de arriba y si se te cae se te puede romper igual. Y una cosa a destacar, si tú vas al servicio técnico de Apple y se te rompe la pantalla del iPad, no es reparación, es sustitución, con lo cual tienes que pagar uno entero. Dicho esto, para mí hay tres cosas básicas y esenciales en la funda. Una es si la quieres con teclado y la otra si la quieres sin teclado. En este caso yo tengo el iPad mini y no es compatible. Sí que hay algunas fundas con teclado que existen. Por supuesto os dejaré el enlace de todo en la descripción. Por cierto, ¿sabíais que el 96% de las personas que ven mi canal no están suscritas? Sí, tristemente es así. Imaginaros, por favor, la alegría que me daría si os suscribierais todos vosotros, los que no estáis suscritos y que normalmente volvéis a mi canal, porque si os salgo es que ya habéis visto más de un vídeo mío. Así que no os cuesta nada, es gratis y para un creador de contenido que hay mucho esfuerzo detrás, es un agradecimiento total. Seguimos con el vídeo. Pero aparte de que cubra sobre todo las esquinas, porque en este caso a mí se me ha caído alguna vez, ya que el iPad es algo que es muy portable, con lo cual te lo llevas siempre arriba y abajo. Segundo, que tenga esto, que es que cuando tú abras directamente se te desbloquee. Directamente tú hagas así y ya está. Y segundo, para mí muy importante también, es que tenga capacidad para poner el Apple Pencil, ya que en este caso el Apple Pencil aquí nunca se me ha caído, cosa que con otro que tenía que no tenía espacio en la funda siempre se me caía. Y el Apple Pencil es algo que vale bastante dinero, cuando cae normalmente cae de punta, con lo cual puede que pierdas esa precisión que realmente vale el Apple Pencil. Aparte del Apple Pencil, otra cosa que yo tengo en mi iPad es esto de aquí. Y es un protector de pantalla. En este caso mi protector de pantalla es un protector de pantalla que es rugoso. ¿Por qué tengo este protector de pantalla? Primero, porque no me hace tanto reflejo en el sol, que de esta forma es una cosa buena, pero también está que le quita bastante reflejo si por ejemplo quieres ver una película o cosas así, no se ve igual de bien. En este caso yo sigo viendo películas, series y todo en mi iPad mini. Segundo, que te cubra la pantalla, que es bastante importante, como todos sabemos, es como básicamente tener el iPad a todo riesgo, como si fuera un coche. Y segundo, me gusta mucho esto y se lo puse precisamente porque yo a la hora de escribir lo que hace es simular un papel. En este caso, y esto no es publicidad, compré el de esta marca, que por supuesto también os lo dejaré abajo, y tengo esto guardado porque no sé por qué tienen la manía siempre de enviar un par, así que aquí tengo otro guardado por si algún día lo quiero quitar y luego al cabo de un tiempo lo quiero poner. Dicho esto, con esto ya tendríamos todo lo que es el iPad cubierto y bien protegido, que para mí es de las cosas más importantes. Aparte del Apple Pencil que os he enseñado, también tenéis estas dos opciones de Apple Pencil. Estos son de la marca MetaPen, que tenéis un vídeo de ello, y si no estáis seguros si le vais a dar realmente el uso, por ejemplo, que queráis por el Apple Pencil o no os llega o realmente no queréis pagar lo que vale el Apple Pencil oficial de Apple, que sepáis que son dos buenas opciones. Yo las he probado, las sigo utilizando porque la verdad es que van bastante bien, que por supuesto también os dejaré el enlace aquí abajo.
Otra de las cosas bastante importante es obviamente el tema del cargador. A mí me gusta mucho utilizar este cable de aquí, que también os dejaré el enlace aquí abajo. Es un cable que es como de una textura siliconada, me gusta mucho, está en diferentes colores, es de velocidad rápida, va súper bien y en este caso pues con el cargador de Apple me va absolutamente perfecto y a la hora de cargar cualquier cosa me va bien. También lo utilizo porque, por ejemplo, si este sería otro accesorio, queréis poner cosas en un disco duro y queréis utilizar el iPad pues como si fuera un ordenador, es posible. En este caso simplemente le conecto aquí el disco duro y la otra punta en el iPad y es lo bueno que tiene el USB-C, que tiene muchísimas opciones. Siguiendo con la temática de los accesorios de conectarle, otra de las cosas que tengo, por ejemplo, es este de aquí, que es el que os comentaba al principio, que es básicamente de USB-C a jack, y de esta forma yo, por ejemplo, tengo auriculares, algunos que son antiguos, que van por jack y que a mí pues me gusta. Esto ya es muy retro, la verdad. Pero de esta forma lo que hago es que puedo conectar esto aquí y de esto lo conecto aquí, y de aquí por cable puedo escuchar con cualquier auricular, y esto creo que es muy importante. Es un accesorio que me costó muy poco dinero también realmente, y siempre va bien, es pequeñito, es muy portable. Y como otro que tengo que para mí es muy importante es este tan pequeñito de aquí. Este accesorio tan pequeñito de aquí, lo bueno que tiene es que va de USB-C a USB-A, pero es tan pequeño que ¿por qué lo uso normalmente? Pues mirar, lo que siempre tengo puesto normalmente es el USB de mi teclado, que es este de aquí. Como muchos sabéis, este teclado, tengo un vídeo también de él, tampoco es patrocinio ni nada, todo lo que hay aquí me lo he comprado yo. Dicho esto, este teclado me encanta, realmente me encanta el sonido. Creo que está muy bien hecho por el precio que tiene, que son $100 o 100 euros. El teclado va o por cable, que lo puedo poner aquí y directamente al iPad, o por este accesorio que es de un USB. Directamente lo pongo aquí por Bluetooth y, por ejemplo, si quiero estar escribiendo según qué cosas con el iPad, más tranquilidad, en vez de llevarme todo lo que es el ordenador del setup y todo, pues simplemente me dedico a estar escribiendo con mi teclado, que realmente para mí es un gozo escribir en teclado mecánico, ya que es algo que me encanta. Aparte de esto, luego tengo otro accesorio. Ya os digo, son bastante económicos todos los que me compro, no me gasto muchas cantidades elevadas en accesorios, porque a veces quizá porque no he podido y es lo que había, ¿no? Y quizá este, por ejemplo, me costó como creo que unos 6 o 7 euros, y este es solo de USB-A. Como veis, todo lo que tenemos son USB-A. Y luego tengo otro que es bastante parecido, pero ya tiene HDMI, por si, este es muy importante, quiero conectar el iPad a mi monitor. De esta forma, imaginaros que, por ejemplo, tú trabajas solo con el iPad, pues simplemente con un accesorio como este, le conectas aquí el HDMI y del HDMI se lo conectas al monitor y ya está. Y puedes trabajar y utilizarlo como si tuvieras un ordenador. Aparte de ello, tiene dos USB-A, que es importante, un USB-C, por si, por ejemplo, imagínate, yo tengo esto aquí conectado y el iPad se me está quedando sin batería. Ostras, ¿qué hago? ¿Por dónde lo conecto si ya no hay más conectores? Pues en este caso lo conectaría por aquí y ya me está cargando el iPad, con lo cual me va perfecto. Y otra cosa muy importante también para mí que tenga este accesorio es que este accesorio tiene para conectar el internet directamente, con lo cual, como veis, por aquí se conecta directamente el cable Ethernet y de aquí tengo toda la velocidad que me da mi router. Luego, siguiendo un poquito con el tema de convertir lo que es el iPad en un ordenador, otra de las cosas que tengo que para mí es súper básica, también tenéis un vídeo hablando de él, es el Logitech XM3S. El S, por si os lo preguntáis, significa que es silencioso, ¿no? Con lo cual, si tú le aprietas aquí, no hace clic clic, y es
es una gozada, este ratón es una gozada. Quizá no es para llevártelo arriba y abajo, pero sí como ergonomía creo que es lo mejor que he probado en la vida, ya que la mano se apoya en él, no eres tú que estás así como una garra, sino se apoya en él y tiene muchas opciones, ya que tiene aquí, por ejemplo, yo tengo el copiar, el pegar y sinceramente es una gozada. Aparte de ello, lo puedes utilizar con 3 tipos diferentes de productos, con lo cual, como veis, justo aquí abajo tiene el 1, el 2 y el 3. Yo el 1, por ejemplo, lo tengo conectado en el ordenador y el 3 simplemente dándole un toque ya lo tengo conectado en el iPad. De esta forma es genial porque lo puedo utilizar, o sea, de mi iPad puedo hacer un ordenador totalmente. Hablando de convertir en un ordenador, si necesitas una pantalla externa, lo que utilizo a veces cuando, sobre todo si voy fuera y por ejemplo no me quiero llevar el portátil, con el iPad me es suficiente, me suelo llevar esta pantalla. Es una pantalla en 4K de la marca Integil y hola. Y es una pantalla que puedo utilizar de doble pantalla como si fuera un monitor externo. Es una pantalla en 4K, se ve espectacular y de esta forma lo que hago es que me lo puedo llevar a cualquier sitio. Como veis, viene con su funda totalmente que es súper delgadita. En este caso, estas son 13 pulgadas, las hay diferentes y ya te viene con esta funda que la puedes apoyar, pero incluso si quisieras la puedes hasta quitar la funda y todo y mirar, así, o sea, es genial, la verdad, va súper bien. Incluso a veces lo he llegado a utilizar como de tercera pantalla cuando estoy trabajando aquí en el setup con el ordenador también. De esta forma puedo tener una pantalla grande y la pantalla pequeña del iPad. Luego por aquí tengo otro accesorio, pero este lo tengo para el iPad Pro. ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo no tengo el iPad Pro, bueno, nunca lo he tenido. Es de la marca Kuichu y la verdad que va genial. Esto es totalmente metálico, mirar, lo puedo girar como quiera, va magnéticamente, está para el iPad mini también y tenéis un vídeo de él porque yo me inventé una fórmula que es con estos imanes de aquí, podías poner el iPad que quisieras. De hecho, yo lo hice con mi iPad 9 y me lo ponía aquí y esto va perfecto porque te lo pones aquí, lo giras como quieras e incluso si quieres le das la vuelta y va perfecto. Lo tienen para el iPad Pro, que es el que yo tengo, o Air, y también para el iPad mini. También os dejaré el enlace por aquí abajo porque la verdad que tener un stand para iPad a veces va muy bien. Y acabando un poquito ya con el vídeo, otra de las cosas que os recomendaré son unos auriculares. En este caso os voy a recomendar obviamente unos AirPods, creo que para el ecosistema es lo mejor, básicamente por un tema de que yo, por ejemplo, estoy con los AirPods escuchando algo en el iPad y recibo una llamada o un mensaje de voz por WhatsApp. Simplemente cojo el teléfono, el WhatsApp, le doy a play y ya simplemente se me sincroniza. Y si queréis una opción un poquito más económica pero que se escucha muy bien, tengo estos Soundpeats. De la marca Soundpeats he probado diferentes porque es una marca que me ha enviado bastantes auriculares. En este caso esto no es promoción porque de hecho no les hice vídeo ni nada de por unos temas que pasaron entre ellos y yo, pero sí que es cierto que se escuchan muy bien estos auriculares y os lo dejaré por aquí abajo, pero tienen un sonido realmente muy bueno, con lo cual son pequeñitos, son portables, te los puedes llevar a cualquier sitio y la verdad que están muy bien. Están en 2 acabados, en blanco y en negro, y yo personalmente los suelo utilizar. Y dicho esto, creo que por aquí ya estaríamos como accesorios del iPad. ¿Tú crees que falta algún accesorio o hay algún accesorio que echas en falta que te gustaría haber visto o que tú utilizas muchísimo y sin duda crees que es esencial? Déjamelo por aquí en los comentarios.